Bueno, aquí seguimos en la cuarentena. Casano en casa, lo nunca visto, lo que pensábamos que nunca íbamos a decir, Casano en casa. Y hoy vamos a llamar a un amigo, tenemos una llamada aquí muy especial, desde la cueva Fraggle. Vamos a intentar salir y vamos a hablar de algo típicamente italiano, ignorancia y bomberismo. Adelante. Estamos aquí haciendo un poco como los Fraggle, cuando salían de la cueva y aparecía el tío Matt y le enviaba cartas. En esta ocasión estamos en Barcelona con el mítico Nacho Groundhopper. ¿Qué tal, Nacho? Hola Sergio, muy bien, aquí confinados, no en una cueva, pero bueno, intentándolo llevar lo mejor que podemos. Tenemos menos movilidad que Pio Bacari, por ejemplo, en ataque. Pues sí, o que la cintura de Montero. Tenemos ahí Hacemos desmarques cortos ahora, es tremendo. Total. Oye, yo te traigo hoy aquí porque el otro día, hablando un poco, chateando ahí desde Dieta Casano, salió a colación una cosa muy, muy italiana, que yo creo que aquí en España se conoce poco, unos conceptos del fútbol que se conocen poco, que son el bomberismo, o sea, qué son los bomber en Italia, y ligado a eso, qué es la ignorancia, que es algo también muy del fútbol italiano, y yo creo que la gente no lo conoce, y a ver si entre los dos podemos un poco explicar estos conceptos. Yo creo, para empezar, podríamos definir lo que es un bomber, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los bombers tienen dos facetas, que una es la meramente deportiva, calchística, y la otra es el comportamiento y la identidad de cada jugador, ¿no? La personalidad. Entonces creo, por ejemplo, que un bomber es un buen delantero, un delantero de esos, un poco de la vieja escuela, que define bien, batallador, grande, un bomber, y como si fuera un Stuka, no lo sé. Pero después creo un poco que... lo que en Alemania tienen el Panzer, en Argentina igual tienen el Matador, ¿no? Bueno, pues los italianos tienen, lo que es puramente fútbol, tienen el Bomber. Exacto. Y bueno, después yo creo que también es una actitud, ¿no?, del jugador para que lo cataloguen como bomber. Y ya en los tiempos actuales ha habido esa ramificación del concepto de bomber y ahora hay el bomberismo, que es, ya te digo, es la personalidad de los jugadores. Eso es lo que yo interpreto. Luego repasaremos unos cuantos jugadores, algunos son delanteros, otros no, que entran dentro digamos, del biotipo de Bomber, ¿no? De esta raza. Pero por hacer un retrato robot, como si esto fuera un CSI Dieta Casano, el retrato robot sería, según yo lo veo, pues el típico hombre italiano fuerte, que se cuida. Podemos hablar a lo mejor de melenita, o podemos hablar a lo mejor de perilla, tatuaje, pero a lo mejor ya con un poco de panza. Yo, por bomber también fuera del fútbol entiendo eso, ¿no? El hombre que se siente futbolista, aunque no lo sea, quiero decir que digamos que es el que más voces mete en la pachanga, le gusta echarse el equipo a la espalda, aunque luego no meta muchos goles, y que va por la vida, pues tiene una novia que está muy buena y es quizá un poco más llamativa de lo habitual, ¿no? Es ese tipo de personaje, ¿no? Sí, yo creo que el bomber es el cliché del playboy, ¿no? Un Sí. poco de que vive igual de tiempos pasados, que magnifica sus jugadas o sus gestas y sobre todo es esa demostración, ese show off pues con la mujer, con los coches, donde veranea, en cómo va vestido y bueno, es un macho alfa, ¿no? Podemos decir, encima del terreno de juego. Sí, ahora que dices lo de Playboy, recuerdo la presentación del Chicho Tabano en Valencia con la mítica camiseta que ponía Playboy. En Valencia se ríen un poco de Chicho Tabano porque la verdad que el rendimiento que dio aquí fue pobre, pero hay que decir que Tabano
no es que sea un mito en Dieta Casano, es un hombre muy querido en el fútbol italiano, en el Empoli no digamos, que es leyenda, y sigue metiendo goles con 40 años en la Carrarese, y a mí también me parece, quizás no el prototipo de Bomber, porque el Chicho Tabano, pues bueno, era un segunda punta más que nada, ¿no? Un hombre de habilidad, del concepto Bomber también entra un poco en ese aspecto de Chicho Tabano, siempre, digamos que más italiano no se podía ser. Sí, más con el estereotipo o el cliché que nosotros entendemos como el italiano arquetipo de bomber con la camiseta de Playboy, o como hemos hablado anteriormente cuando Casano fue presentado en el Madrid, ¿no? Que fue con una chaqueta con pelos así totalmente innecesaria, creo. El propio Casano, a ver, que es un hombre desacomplejado, por decir una palabra fina, se avergüenza un poco de cómo llegó al Madrid. O sea, de la pinta que tenía cuando le presentó el Madrid, del pelo, incluso Casano, que no es Paolo Maldini, ¿no? Sí. No es digamos que es un hombre de la calle. ¿Y cómo estaría en la presentación en el Madrid de Capello, que hasta él mismo se avergonzaba? Más con el paso del tiempo, que lo ves un poco con la distancia y dices, madre mía, como cuando de adolescentes llevábamos pelos para ser aceptados o así en grupos de amigos, entonces sí que nos avergüenza un poco, pero bueno. Oye, ligado al concepto este de Bomber, que ya digo que ahora daremos nombres, que muchos lo recordaréis, está el concepto de ignorancia, que es algo también muy, ya que yo creo que trasciende lo italiano, que es el típico futbolista que no tiene complejos, ¿no? Que suelta lo primero que se le viene a la cabeza sin tapujos, ¿no? Esa es un poco la ignorancia. Sí, la ignorancia yo creo que define al jugador que cae bien a todo el mundo. Creo que Sí. tiene pocos detractores y es auténtico, ¿no? Es muy fácil, creo, meterse con él, da mucho que hablar, mucho debatir y siempre nos saca una sonrisa, ¿no? Y yo busqué en la non-ciclopedia, que define la ignorancia como todo lo políticamente incorrecto. Sí. Y bueno, tienen que ser hablando en el caso de fútbol, tienen que ser jugadores que pueden tener ciertas actitudes misógenas, racistas, homófobas, esclavos Sí, de la lo imagen. mejor de cada casa. Sí, excesos, sobre todo, en lo que nosotros entendemos como, eso que nos saca una sonrisa, pero que no es políticamente correcto. Sí, ese tipo de personajes se da mucho en el fútbol y la verdad que los futboleros en este circo tal lo consumimos mucho, ¿no? Que es el hombre de buen corazón que a veces se le va un poco la mano, ¿no? Ese tipo de actitudes yo creo que cada vez están un poco más fuera de lugar, pero sí se dan. Y por ejemplo, Casano es uno de esos, ¿no? Un tipo que ha tenido declaraciones tremendas contra los homosexuales, por ejemplo, y sin embargo luego bueno, tiene otros ramalazos también de buen corazón, ¿no? Con, con sus iguales o con gente más desfavorecida, pero que está ahí esa ambivalencia. Yo, el primero que me viene a la mente, si quieres hablamos ya, que casa los dos conceptos de bomberismo e ignorancia, es Christian Vieri, Bobo Vieri. Me parece el ejemplo perfecto de lo que es un bomber, tanto durante su carrera como ahora ya fuera del terreno de juego. Es el playboy italiano por excelencia. Sí, simplemente vale la pena seguir su Instagram en verano para ver todos los partidos de fútbol que hace en Formentera, todos los mojitos que toma, siempre rodeado de buenos amigos que le ríen todo, siempre saludando a todas las chicas, de clase futbolística indudable, pero de un comportamiento que está al alcance de unos pocos, ¿no? Y él lo sabe llevar, la verdad. Sí, además luego Vieri cuando jugaba,
tenía características típicas del bomber como delantero, que era, a ver, Vieri, lo recordamos, era un jugador de mucha calidad, pero también de mucha pelea, ¿no? Era un poco como un caballo entrando en el área, era tipo fuerte y luego con otra característica que está muy bien en Vieri y que ha dado para muchas comparaciones, y es la cantidad de equipos en los que ha jugado Vieri, o sea, el carácter de mercenario puro y duro. Yo siempre cuando se exalta mucho la figura del One Club Man, yo me enfado porque One Club Man, hay épocas en las que has podido ser un One Club Man porque tu club te tenía secuestrado, no tiene mérito. O sea, tiene mérito ahora ser un One Club Man cuando te están ofreciendo miles de ofertas. Y Vieri, sin complejos, hizo justamente lo contrario, ser several clubs man, o sea, cada año en un equipo. O sea, que me parece maravilloso eso. Y aparte que yo creo que hay pocos jugadores que hayan jugado en tantos equipos con tanta rivalidad y que caigan bien en todos los sitios. Sí, bueno, en Italia se produce más fácil, ¿no? El paso ese de un equipo a otro, digamos, de un equipo rival a otro. Sucede, no digo que no haya problemas, porque a veces lo hay, incluso con rivalidades bastante enquistadas, pero bueno, hay muchos casos de equipos que han pasado incluso por todos los grandes. Estos días, pues bueno, sin ir más lejos, Ibrahimovic, ¿no? Sí, sí, sí. Ibrahimovic, Pirlo desde hace poquito, Casano también. Que pasa que Vieri tiene esta cosa del bomber que es que te saca una sonrisa, ¿no? Un poco también como Maradona. Al final digamos que es el amigo de todos y le tienes que perdonar lo que hace. Sí, 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 yo se lo perdono a Cristian Vieri. Otro nombre que teníamos por ahí en la lista que elaboramos es uno un poco más oscuro, pero que compartió vestuario con Vieri. Bueno, compartió vestuario y compartió sobre todo discotecas con Vieri, que fue Maurice Carroccieri. Bueno, ese es absolutamente un icono, es un mito, ¿no? Yo, como tú has comentado, cuando hablo de bomberismo y de ignorancia, pienso en Vieri, pienso en Casano, pero sobre todo con Maurice Carrozzieri. Bueno, es una figura de culto. Maurice Carroccieri fue un central, se retiró hace pocos años, fue central sobre todo bueno, él debutó con la Sampdoria, el típico caso de futbolista que estaba perdido por el infrafútbol italiano. Creo que es Walter Novellino, me parece, que lo rescata para la Sampdoria y enseguida empieza a jugar como central muchos partidos, no era titular, pero jugaba mucho y hombre, era un jugador llamativo porque era pues 1,90 m, 90 kilos, digamos un ogro, ¿no? Y bueno, un físico particular de cualquier cosa, que parecía cualquier cosa menos futbolista. Y luego él, pues bueno, con Vieri coincide en el Atalanta, muy recordado el paso por el Atalanta y también por el Palermo. La estética que tenía, que yo guardo la imagen suya de unas patillas y bigote bien afilado y perfilado, de una estética un poco satánica, con los pelos en punta y así. Y bueno, era muy particular su apariencia. Sí, buen machetero siempre marcaje al hombre y no sin cortarse un pelo, ¿no? A la hora de sacar la pierna a pasear. Y luego también características del bomber, pues bueno, siempre daba también que hablar en la prensa del corazón, lo mismo que Vieri. Estuvo saliendo pues con una ganadora de Gran Hermano, por ejemplo, con el perfil de, él era un poco también, lo que pasa que era, digamos, poco agraciado físicamente, pero perfil tronista también, lo que sería aquí perfil tronista, que es muy, muy, muy de bomber. Sí, ese perfil tronista que lo hemos hablado antes es el tamarri, ¿no? El tamarrismo. Sí, Bueno, esas excentricidades en forma de 20.000 tatuajes, peinados imposibles, colgantes, relojes más grandes que el Big Ben. Eh, el pack completo. sí, 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 todo, todo. Y luego además, otra cosa del bomber, que también lo tenía Carroccieri, a pesar de no ser delantero, aunque el otro día estuve mirando y creo que jugó un par de partidos después en el equipo de su pueblo como delantero, en plan,
un poco haciendo la de Loren, pero la de Loren Juarros, pero al revés. Y, y ya digo, él era central, pero tenía todas las características de bomber y una de estas también que le gustaba mucho la noche, evidentemente, y de hecho le suspendieron por doping por cocaína en el Palermo. Aquello fue muy... Yo creo que fue de los primeros casos de doping en Italia, ¿no? Por cocaína. Sí, bueno, a ver, yo tampoco es que entienda mucho de sustancias que pueden llegar a ser catalogadas como doping, pero bueno, sí que ha habido casos y uno de los más míticos para mí es Carrozzieri, ¿no? Creo recordar que fue una época en que se sancionaron a Edgar Davids, a Guardiola, no sé si Frank de Boer, que estaba en el Barça, algunas cosas con la selección holandesa, sí. Y bueno, resultaba llamativo porque yo me acuerdo de leer en los diarios y claro, te chocaba que hubiera un jugador que hubiera dado positivo en cocaína, ¿no? Bueno, porque yo tiene la imagen igual de que los jugadores pueden llegar a tener una vida más o menos ejemplar. Porque éramos inocentes, Nacho. Nos Sí, creíamos que los totalmente. jugadores eran todos Cristiano Ronaldo. Claro, yo me iba a dormir tempranito cuando tenía que jugar al día siguiente los sábados en el patio del colegio con los colegas y bueno, ya después ya uno va descubriendo ciertas cosas. Otro que no era un santo, y este es uno de mis jugadores favoritos de toda la vida, no solo del fútbol italiano, sino del fútbol en general. Mis listas de jugadores favoritos son siempre de este tipo de gente. Yo luego, oye, reconozco que Messi es un fuera de serie y reconozco a los más grandes, a Di Stéfano y a Cruyff, pero cuando me preguntan por los jugadores con los que yo más me he divertido, normalmente son otros, ¿no? Que a veces funcionan a chispazos y este era bombe absoluto también, que era Fabrizio Micoli. Sí, ¿cómo lo han llamado antes? Romario de Salento. Sí, el Romario de Salento. Claro, Fabrizio Micoli tenía una categoría de número 10 eterno en el Palermo, igual después de trotar por medio mundo y medio calcio italiano. Y bueno, llega un momento que se descubre el pastel de que tenía tratos con la mafia, así, y bueno, cae la figura del mito. Aparte de que era excéntrico total, su apariencia, cómo vestía, declaraciones, tatuajes, que tenía un tatuaje del Che, le preguntaron por qué llevaba el tatuaje del Che, y el chico dijo, lo lleva Maradona. Esa era su referencia, ¿no? Era el motivo principal por el cual poder llevar un tatuaje el Che. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo que mis héroes futbolísticos no son héroes a ojos de los demás, ¿no? Y Fabrizio Micoli es también uno de esas figuras que quedan un poco oscuras en el mundo del fútbol, pero que para mí merecen todos mis respetos y reconocimiento. Yo Fabrizio Micoli lo admiraba porque la figura de Micoli es la que hemos visto tantísimas veces en las pachangas con amigos nuestros o con conocidos, y es el jugador gordo, porque Micoli, hay que decirlo, estaba gordo en el Palermo. En épocas más jóvenes, más o menos, ¿no? Era un poco redondito, pero en el Palermo muchas veces estaba gordo, y a pesar de estar gordo, tenía tanta calidad, tantísima calidad, que podía jugar en ese estado físico. Y esto pasa mucho en la pachanga, o sea, la habilidad la tienes o no la tienes. Le pasaba a Felipe Sodiña en el Brescia, por ejemplo, otro ídolo ahí olvidado, y Micoli la tenía. Es una pena que no, o sea, seguramente estaba también gordo, no solo por problemas glandulares, sino también por su mala cabeza, ¿no? Pero antes de echar un poco de risas con Micoli, que la verdad que es un personaje que se presta a ello, hay que decir que era un gran jugador de Sí, fútbol con un tiro buenísimo desde larga distancia, mucho regate, habilidad. Bueno, era un jugadorazo que se perdió por su mala cabeza. sí, sí. Y yo pensaba que después de que lo echaran más o menos de la Juve, estuviera ahí en el Benfica y dejara algún gol olímpico por el camino, sí, en Palermo, que había encontrado su sitio, ¿no? Pero ya cuando pasó todo el escándalo, él se volvió al Lecce, a su equipo,
que creo recordar que tiene el tatuaje del escudo, creo. Y nada. O sea, a Micoli le Pasó a pasa un mejor poco gloria. como. Perdona, a Micoli le pasa un poco como a Vieri, que es un poco mercenario también. En Italia hacen bromas con él porque cuando jugaba en Palermo era su equipo de toda la vida, cuando jugó en Lecce era su equipo de toda la vida. El equipo en el que va besa el escudo como si fuera la última cosa que va a hacer en este mundo. Y luego lo que comentamos, la anécdota muy oscura de Micoli es que él, pues, estando en Palermo, tenía muchos tratos con el hijo de un jefe mafioso de uno de los clanes que opera allí en Palermo y le pincharon el teléfono en cierta ocasión y él estuvo, o sea, hizo declaraciones muy despectivas sobre el juez Falcone, ¿no? Que es uno de los abanderados ahí de la lucha contra la mafia. Imagínate la que le cayó a Micoli. Luego tiraron de ese hilo y se descubrió, pues eso, que tenía relaciones con la mafia, que incluso había pedido el servicio de la mafia para cobrar, bueno, para recuperar un dinero que le debía, creo que era un masajista del Palermo, ¿no? Estos son el tipo de chanchullos en los que andaba Micoli. Y bueno, es tremendo, ¿no? Que un futbolista profesional con la vida resuelta esté en este tipo de situaciones. Sí, sí, aparte un futbolista que no lo considero de medio pelo y siendo una estrella en donde está, ¿no? Porque Micoli era la cabeza visible del último de Palermo. La última de Micoli, pasamos a otro jugador y me encanta, es cuando estaban subastando un pendiente que tenía Maradona y como el ídolo de Micoli era Maradona, él pagó 25.000 euros o no sé cuándo para llevarle el pendiente a Diego. Entonces yo me imagino ese momento en el que a Maradona le viene Micoli, que seguramente no lo conozca, a devolverle un pendiente y Maradona, bueno, vale, pues yo me lo quedo, me lo das. O sea, una escena un poco surrealista. Sí, total. Yo creo que si siendo Micoli te puedes acercar a la figura del Diego de muchas maneras, ¿no? No creo que hace falta comprar un pendiente de Maradona para tener la excusa para poder conocerle y darle, ¿no? Pero bueno, Exacto. Micoli en su cabeza pensó que era una buena idea y por eso estamos hablando de él ahora mismo. ¿Quién tenemos más por ahí? Si te digo un delantero centro muy tosco, muy goleador y que es de Terni. Tatanka. No, de Terni. De Terni estamos hablando de Ricardo Zampaña. Ah, Zampaña. Perdón, Zampaña. Tatanka es otro mito. El bisonte Sí. Tatanka es otro mito. Pero Ricardo Zampaña en España no es conocido, pero bueno, jugó en equipos muy pequeños, pero es el bomber por excelencia, ¿no? Sí, yo creo que Zampaña es uno de los precursores para acuñar el término de bomber, para que se le dé el sentido ese fuera también del estadio y que después sí forma parte de ese imaginario colectivo como héroes de nuestro fútbol, ¿no? Las personas más cercanas que podemos llegar a tener o cómo vemos nosotros el fútbol, lo más próximo. Bueno, Zampaña, para el que no lo conozca, era un delantero muy fuerte, físicamente muy fuerte, y hizo mucha carrera en. Él es de Terni, de la Ternana. El equipo de Terni es la Ternana, una ciudad que tiene sobre todo altos hornos, ¿no? Fabrican acero allí, tiene una gran tradición de trabajadores, y él hizo carrera en dos de los equipos que tienen más tradición más tradición fabril de toda Italia, como son el Atalanta y la Ternana. El jugó con la Ternana creo que solo una vez en Serie B y no pudo meterlos al playoff de ascenso, creo que fue la espinita que tuvo clavada, pero es ídolo allí y en Bérgamo, tanto que cuando se retiró le hicieron el partido homenaje en Terni, fueron las dos hinchadas, la de Bérgamo y la de la Ternana, y él incluso salió con la camiseta del Atalanta y no hubo ningún problema porque allí le quieren mucho en los dos sitios. Y no sé cómo tú lo ves, pero a mí me parece el típico jugador casi por casualidad, que pasa del amateurismo a profesional en un chispazo. Sí, y ahí yo creo que en Italia se dan bastante estos casos
de que un jugador que igual no tiene las condiciones o ves que su trayectoria puede llegar a estar estancada y pega el boom y se coloca en divisiones profesionales del fútbol. Y bueno, Zampaña, si tú ves una foto suya, no es el prototipo de jugador de élite, para nada. No. Es, pues, bueno, un operario, un operario del calcio que puede ser que puede jugar en el equipo de tu pueblo, ¿no? Y sí que es bastante querido por los aficionados del fútbol italiano. Sí, además, él, bueno, comunista declarado, también, bueno, por la tradición de izquierdas que hay mucho en Terni. Su padre también era trabajador de Altos Hornos y de hecho, aquí el amigo Zampaña trabajaba hasta los 23 años. O sea, Zampaña no es un producto de las escuelas de fútbol ni nada. Zampaña compaginaba su curro con jugar al fútbol y de repente dio el salto a profesionales y se notaba mucho en la manera que tenía de jugar, que era tosca. O sea, el típico jugador con mucho olfato, de manera natural tenía ese olfato para meterlas para adentro, pero siempre, pues bueno, de la manera menos fina posible. Zampaña remataba en cualquier posición, pero no siempre del modo más estético y no sabías cómo, pero te iba haciendo los goles, ¿no? Yo creo que la técnica de base no la tenía pulida, pero sí tenía condiciones naturales para el área. Sí, yo no he visto tantos vídeos de Zampaña en YouTube, pero sí que más o menos entiendes su figura como lo catalogan ellos como operaio del calcio, que es una persona de un ámbito cero futbolístico, en el sentido de que no se ha dedicado en su juventud, en su vida por y para el fútbol, y supongo es ese tipo de jugador hecho a sí mismo, que Sí. está dotado con el instinto que, como tú dices, de estar en el momento y lugar preciso, y luego que lo sabe desarrollar y de ahí hace su fuerte, ¿no? Otro bomber, el que comentabas antes, otro bomber clásico y también bastante ignorante, es Darío Unner. Sí, Tatanka, el mítico Tatanka, es otro trabajador del fútbol y es un delantero que juntamente con Igor Proti ha sido capocannoniere de la Serie C, la B y la A. Y, Tremendo. y el hombre fumaba un paquete de cigarros al día y no se escondía para nada. No, El de hecho, hombre... bueno, el caso es que él llega, pues como, a ver, como es todo este tipo de jugadores, también le pasó a Proti, ¿eh? Llegaron ya bastante viejos a la Serie A y digamos que digamos, las posibilidades de triunfar en equipos grandes, pues hombre, ya eran cortas, ¿no? Por la edad que tenía. Al final, un jugador de esta edad, salvo que el equipo grande esté en problemas, no lo va a fichar, porque luego no tienes mercado para recuperar la inversión, ¿no? Sin embargo, aquí Ubner probó en el Milan y la cosa no funcionó. Siempre cuenta Ancelotti que en una gira por Estados Unidos le pilló fumando en el baño y bueno, le echó un poco de riña, pero que Gunner no hizo ni caso, ¿no? Dijo, mira, yo es que esto lo hago siempre y ahora no voy a cambiar porque esté en el Milan, ¿no? Y Proti le pasó un poco lo mismo, la Lazio, probó por la Lazio y no cuajó aquello. Parece que son gente, el Bomber parece que está hecho para triunfar siempre en la provincia, en equipos pequeños. Sí, ese concepto de jugador de provincia sigue existiendo en Italia y para mí define muy bien, no la figura del bomber, ¿no? Pero de los que estamos hablando, tal como Zampaña o Hubner, son jugadores que llegaron tarde y, bueno, tienen esos vicios, como tú comentas, de fumar un cigarro con el café antes del partido, pues porque lo hacen, porque llevan toda la vida así y no es que sea cábala, simplemente le ha ido bien y qué le vas a decir ya con Claro, cierta edad, ¿no? claro. Para el que no lo sepa, en Italia un poco el término provincia no es lo mismo provincia geográfica, como sucede aquí en España, sobre todo, digamos, aquí en España está todo muy enfocado a Madrid, más que nada, y el resto de zonas muchas veces son consideradas provincias, no tanto quizá Barcelona, seguramente, ¿no? Pero
pero sí el resto de sitios. En Italia, provincia, en el fútbol, digamos que es todo lo que no sean los equipos grandes del norte de Italia, ¿no? Incluso hasta Roma y Lazio, en cierto modo, son provincia del fútbol italiano, ¿no? Por eso, quiero decir, en Italia el fútbol está tan polarizado en los equipos de Milán y de Turín, lo que son los títulos, que el resto casi son provincia, ¿no? Pues incluso cuando gana un equipo de una ciudad importante como Verona, gana un equipo provincial. Y este tipo de jugadores de Bomber triunfan bastante más en los equipos de este ámbito que en los equipos grandes, ¿no? Que siempre suelen tener, sobre todo extranjeros, de más, digamos, de más nombre o de más calidad en esas posiciones. Y aparte tienen un tipo de juego muy peculiar, ¿no? Es de esos de puramente instintivo, que tienen una técnica innata o ciertos movimientos toscos que hoy en día igual no se pueden ver demasiado, pero que son útiles en sus equipos, ¿no? Sí. Y pueden parecer algo más rudimentarios, pero Tatanka sí que era un jugador, para mí, excelente. Tenía unas cualidades fuera de duda. Entonces, para ser a una edad avanzada, ser el máximo goleador de la Serie A italiana en un equipo pequeño, dice mucho de él. Sí, yo creo que ese tipo, a ver, al final aquí Dieta Casano es un canal nostálgico. Yo creo que este tipo de jugadores ya no los vamos a volver a ver. Este tipo de especialistas, al final, se daban las circunstancias que incluso hasta los años 90 el fútbol era un juego de uno contra uno, sobre todo. Era un juego muy individual, aunque evidentemente ya había juego en zona y otro tipo de cuestiones, pero sí, y sobre todo en Italia los equipos jugaban bastante más directo y se daba pie a que hubiera este tipo de jugadores que se tenían que buscar la vida, digamos, en solitario. Ahora a los delanteros se les pide muchas otras cosas, cosa que a mí me pone enfermo, porque hay veces que al delantero se le pide de todo menos que marque goles, ¿no? Claro. Y hay jugadores como Benzema que tienen la calidad para hacerlo y otros no tanto, ¿no? Y al final, bien, el delantero cae a banda, el delantero desahoga situaciones, pero yo echo de menos el delantero que meta goles, o sea, que tenga una capacidad natural para meterla para adentro. Y esto lo tenía Hübner, lo tenía Proti, sin duda. Sí, sí. Es como actualmente que buscas un portero y tiene que jugar bien con los pies. O el Sí. central tiene que saber que la pelota es redonda y tiene que saber salir y buscar la alternativa para salir con el balón jugado. Y bueno, un defensa lo que tiene que hacer, como dices bien el nombre, es defender. Y a veces parece que olvidamos la esencia misma de la posición. Claro, me estoy yendo un poco de plano porque tengo por aquí algunos jugadores apuntados. Ya llevamos aquí media hora de podcast aquí en el sótano del mundo de Wayne. Y hay un par que... Hay dos que quiero tocar antes que nos vayamos. Uno lo conoces tú muy bien, la anécdota, y me gustaría que la contases porque es maravillosa y es muy de Bomber, que es Osman Dramé. Ah, sí. Bueno, Dramé, yo lo conocí ya con la anécdota, ¿no? Es un jugador de un perfil muy bajo. A mí cuando me comentaron eso era suplente del Kievo, si mal no recuerdo, y ya hace unos años. Y bueno, se ha creado una cierta mitología alrededor de Dramé que bueno, cuenta la historia, bueno, la historia no la cuenta, lo cuenta el atestado policial, creo, que Dramé una noche entre semana se fue a un prostíbulo y bueno, se fue haciendo un simpa, se fue sin pagar y en bici. O sea, no es que se fuera con un Porsche o con un Mercedes o con un coche, no, no, se fue en bici haciendo un simpa de un prostíbulo, ¿no? Entonces salió al día siguiente los periódicos que lo catalogaban como escándalo Dramé.
y ponía bici e mignote tutta la notte. Y bueno, ahí quedó. Digamos que era menos, la falta de vehículo no le impedía llegar al objetivo. O sea, si había bici, bici, si había patín, patín, como fuera, llegaba al objetivo. Sí, Yo él tenía quería hablar claro. de concepto bomber y concepto ignoranza, también está ligado a la posición de 9, pero vemos que baila, ¿no? También pasa a otro tipo de posiciones y yo creo que pasa también incluso al concepto de entrenador, y cuando sucede que el entrenador tiene estas características es maravilloso, porque normalmente tiene que ser la persona que ponga cordura en todo este puto circo, y claro, cuando no sucede es genial. Y uno de los que hay varios que yo creo que entran en la categoría. Uno es el gran Carleto Machone, que ya le dediqué un vídeo aquí, y es historia del fútbol italiano. Un carácter muy particular el de Machone. Recordamos cuando se fue contra la curva del Atalanta, jugando, él entrenando al Brescia en ese derbi tan sentido, pues porque le insultaban y no tuvo reparos en irse con casi 80 años a increpar a los ultras. Pero uno que a mí me gusta recordar es Alberto Malesani. Sí. Alberto Malesani, yo creo que no volveremos a ver ruedas de prensa como las de Alberto Malesani. Ojo que Gattuso aún sigue entrenando, cuidado, porque ese sí que da contenido. Y sigue un poco la estela de Malesani, ¿no? Malesani es mítica su rueda de prensa en el Panathinaikos y repite 20.000 veces cazzo, la palabra cazzo. No como una besteña, pero sí como la coletilla esa de indignación total. Y picando a la mesa, y la escena es un poco surrealista, porque ves la traductora al lado tomando notas y después él cuando se desfoga, la traductora dice todo lo que ha apuntado, ¿no? Tremendo. Y bueno, Tenéis está que el verlo este vídeo fotógrafo. en YouTube. Hay una cosa muy italiana que es el esfogo. El esfogo es cuando ya no puedes más y sueltas lo primero que se te viene a la mente pues, precisamente para eso, para desfogarte, pero la verdad que suelen ser cosas sin importancia, ¿no? Es ese tipo de actitud de enfadarse por cosas que realmente no tienen importancia. Y Malesani se enfadaba en rueda de prensa con facilidad. Que con cualquier pregunta del periodista, Malesani saltaba y al final creaba situaciones realmente cómicas. Tú dices que en esa rueda de prensa, que es maravillosa, repite mucho la palabra cacho, y es verdad, acaba todas las palabras con un cacho, pero también repite mucho la palabra molo. Hay una rueda de prensa muy famosa que le llaman molo, que viene a ser un poco como, ¿qué decir? Un poco vago. O sea, le viene a decir como que si Pecho más o frío. menos, no vago, sino como que se está un poco ya sin ganas, ¿no? Un poco ya entrenando un poco sin ganas y bueno, Malesani la que monta es tremendo y repite como 100 veces molo, ma qué molo. Y es el ejemplo de personaje que le da exactamente igual las apariencias y que es un poco ignorante, un poco bomber, ¿no? Sí, totalmente. Lo de Molo está muy bien porque no creo, yo jamás lo catalogaría o etiquetaría a Malesani con el concepto de Molo, ¿no? No, Y cuando él lo escucha y dice, ¿yo Molo? ¿Cómo que Molo? Con todo lo que ganó en el Parma y así, toda su trayectoria, y Malesani es una persona que todos sabemos que no se calla una, o sea, que no te viene a la cabeza decir, mira, yo qué sé, no tiene sangre, que va, tiene mala leche Malesani, y y lo sobre todo indigna es profundamente. como si lo dijesen de Unai Emery, por ejemplo. O sea, le puedes llamar pesado, le puedes llamar loco de esto del fútbol, ¿no? Pero jamás molo, ¿no? Y ahí es cuando salta Malesani. Yo creo que una de las conferencias de prensa más clásicas, quizá junto con las de Mourinho, evidentemente, Mourinho en un estilo mucho más irónico, y junto a aquella tan famosa de Giovanni Trapattoni en el Bayern Múnich, ¿no? Que Trapattoni es un poco también, un poco este tipo también de italiano, desprejuiciado, que ya las ha visto de todos los colores, eh, y no tiene problema en soltar un aforismo detrás de otro, ¿no? Pero digamos que Malesani
no tiene ese aura de respetabilidad que sí tiene Trapattoni y entonces genera situaciones más cómicas. Sí, porque tiene un cierto aire cómico. Además, hace tiempo que no entrena y de lo último que trascendió fue una foto que le hicieron así, medio robada, que tiene, es que lo pillan mal. Tiene una copa vacía y lo pillan, bueno, ahí solo en un bar tomando con la copa vacía y el contexto da a entender como que es un ubriacone, ¿no? Un borracho que ya no tiene nada que hacer, ya nadie le quiere, lo ha dejado de lado y bueno, el hombre salió porque le dolió, ¿no? Que trascendiera esa imagen. Claro, es normal. Y claro, tú te puedes tomar un vino y llegar un momento que tenga la copa vacía, ¿no? Y en ese momento que pestañeas, le hacen la foto y claro, pues te hunden un poco, ¿no? Y bueno, Malesani, Muy pues injusto. sí. Decimos que hay bomber clásicos como Zampaña y luego hay gente que es bomber, digamos, atípico y yo creo que el más atípico, porque es un jugador con mucha calidad, es Davide Moscardelli. Sí. ¡Ojo! Bueno, Con el 10 en el Boloña hombre, y la barba más famosa del calcio. eso es una joya, Nacho. Sí, sí, totalmente. Una joyita que, bueno, a ver si algún día la doy de herencia a alguien. ¿Cómo la conseguiste? Bien, yo a raíz de mis amigos de hablar de bomberismo y ya ellos consideraron en un cierto punto que ya estaba impregnado de la cultura de la ignorancia y de la bestemia, porque son del norte y entonces ellos bestemian, son del Véneto, me regalaron la camiseta de Mosca. Y como Te pusieron forma ahí doctor de honoris poder causa en sí, bomberismo. totalmente. Totalmente. Háblanos un poco de Moscardelli. Yo creo que la gente lo conoce un poco, tampoco mucho, pero bueno, es un cromo emblemático ya solo por la barba, ¿no? Sí, yo creo, aparte que su origen es muy loco, es belga. Sí, es belga, sí, sí. Y bueno, tiene una pinta muy característica, sobre todo con la barba, y que es un jugador que si tú miras los vídeos en YouTube de él, tiene golazos. O sea, la gente Sí, lo quiere por su carisma y él, aparte, se ha apropiado de la identidad de Bomber, pero que aparte siempre ha sido un muy buen jugador. Y hasta el punto de que en 2013, principios de 2014, con el Mundial de Brasil a la vuelta de la esquina, él hizo buenos papeles y se hizo viral la foto del Cristo Redentor con la cabeza de Moscardelli y Prandelli porta Moscardelli. sí. Moscagol. Yo era un poco, Tiene una, sí, tiene un apoyo popular grandísimo. un poco el Zidane de los pobres, ¿no? Porque era un jugador que se movía, bueno, y se mueve, ¿no? Que está ahí en el Pisa, un poco el por la media punta. Y tú según lo ves, que es un tío fuerte, fortachón, con la barba, una barba de leñador muy, muy frondosa, eh, te crees que es un jugador tosco y no. En realidad es un habilidoso el tío. Sí, 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 sorprende un montón. Yo cuando me contaron de la figura de Moscardelli, que obviamente se limita mucho a Italia, no trasciende fuera de sus fronteras, pero cuando lo ves en los goles y así, ostras, te sorprende gratamente porque es un buen jugador, el tío se mueve bien, tiene el instinto ese y técnica, y no lo parece para nada. Me encantaba un cántico que le cantaban en Bolonia, en la época buena de Moscardelli, seguramente esa misma época que tú comentas, ¿no? Cuando hizo buenas actuaciones y se empezó a rumorear cuando podía ir a la selección, y era lo de Sesaltelli marca a Moscardelli, Sí, que era un clásico ahí en la curva Bulgarelli y me parece un gran cántico. Es verdad que
es un poco irónico. O sea, en realidad hay cierta ironía en todo, porque, bueno, hombre, todo el mundo entiende que quizá Moscardelli no está para ir a la selección, pero también hay una cierta reivindicación de decir, bueno, porque este chico que tiene calidad, no puede tener una oportunidad. Claro, digamos un héroe del pueblo. Sí. La gente lo quiere porque se siente en parte representada, ¿no? Un jugador que puede ser tu amigo de toda la vida en el cole y que está jugando al máximo nivel, ¿no? Entonces la gente lo quiere por esa imagen de cercanía y ese carácter. Bueno, pues ahí está, Moscagol, que sería el prototipo del bomber que no te esperas. Totalmente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Llevamos 40 minutos aquí en el sótano del mundo de Wayne y yo creo que hemos hecho un buen repaso por el concepto de ignorancia y de bomberismo, ¿no? Espero que a la gente le haya quedado un poco clara. Yo creo que si hubiera que poner algún equivalente aquí en España de bomber, a mí me viene a la mente rápidamente Dani Huiza, por ejemplo, o Javi de Pedro, por ejemplo, no sé. Sí. Ya hablando que no es únicamente sobre delanteros, a mí me viene también, no sé, un Ballesteros, ¿no? Sí. Un equivalente así. Algunos más sí que hay. Un Tellez, un Oscar Tellez de la vida, por ejemplo. Sí, totalmente. Incluso en la élite me apura si te digo un Roberto Carlos, ¿eh? Algo, no tanto, bueno, un Cicinho a lo mejor. Hostia, sí, Cicinho. Sí, un Adriano Leite, más reciente, Adriano ¿no? Leite, sin duda. Siempre en términos de ignorancia y así, siempre me imagino a la figura de Antoñito del Sevilla. Exacto, sí, es ese tipo de delanteros que son entrañables, los tenemos en abundancia. Y yo para cerrar, mira, me viene a la mente, por ejemplo, Joaquín sería un falso bomber, sería un falso ignorante, porque como tiene este carácter chistoso y tan simpático, te hace pensar que es peor futbolista de lo que es. Te parece menos profesional de lo que es cuando Joaquín lleva jugando toda la vida sin una lesión y a un nivel espectacular. Es decir, Sí. Joaquín ahora mismo no está a veces jugando en la selección algún partido que otro suelto por la edad que tiene, pero realmente, ahora ya es verdad que a ramalazos, ¿no? Pero es un futbolista de una talla espectacular, pero que por su carácter podría ser bomber, sin serlo. Sí, totalmente de acuerdo, total. Bueno, pues hasta aquí. Le pedimos a la gente que se suscriba, ¿no? A Dieta Casano. Totalmente. Dieta Casano es un canal con el que si antes intentaba encontrar tiempo para ver los episodios, ahora en formato de podcast me acompaña a todas partes y no lo digo desde un punto de vista comercial, simplemente yo mientras saco a mi perra de paseo todo lo que puedo ahora en estos tiempos de confinamiento, Sergio está conmigo hablando de bomberismo en este caso. Perfecto, muy bien. Pues nada, me despido. Seguiremos haciendo este tipo de cosas con gente interesante como Nacho. Espero que estés bien ahí, que dure poco el confinamiento. Y no te voy a pedir que hagas la despedida del canal, porque incluso a mí me cuesta aprenderme las palabras. Así que la haré yo el homenaje de siempre al gran Juan de Pablos con un Forza, Saluti, Baccioni, Arrivederci, un forte in bocca al lupo e a presto Pino.